Gracias por su paciencia. Acabamos de romper un récord de embotellamiento en Insurgentes y perdimos una hora para llegar. Gracias y discúlpenos, por favor. Pues en nombre del Museo del Chopo les damos la más cordial de las bienvenidas para seguir este intercambio en cuanto a la temática que hemos lanzado hace ya varios meses sobre el tema de escribir mañana. A través de estas dos palabras queremos invitar a escritores, a pensadores, observadores de la sociedad a reflexionar sobre la evolución de la palabra escrita, qué significa hoy en día escribir, qué significa relacionarse con el lenguaje a través de tecnologías nuevas. Lo hemos repetido demasiado, pero podemos pensar que vivimos los tiempos que tuvieron más cambios en el campo de la escritura desde hace, digamos, 30, 40 años, desde la máquina de escribir hasta la laptop, ¿no? y la circulación y la difusión. Hoy, pues, quiero agradecer mucho a Fabricio Mejía haber aceptado la invitación. Desde que empezamos a pensar en este ciclo, yo quería que viniera Fabricio porque no hay tantos escritores que se han lanzado en la redacción, en la reflexión acerca de este mundo digital en una novela, como tú hiciste esta. Por ejemplo, el argentino Daniel Link, que hizo una novela una novela epistolar, solo que son emails que se intercambian, ¿no? Es atrapar, digamos, al universo Internet para volverlo, pues, un territorio de narrativa a través en vez de las cartas, como en la época clásica, pues los emails. Pero tú, Fabricio, te lanzaste con la novela Vida Digital, que se publicó en Alfaguara. A eso me gustaría que, pues, nos hablaras la historia de esta novela, cómo te surgió, porque estabas entre dos novelas mucho más, digamos, enfocadas a la historia de México, personajes históricos, y ahí el espacio de libertad, digamos, que te diste fue una novela que justamente usa Facebook, usa los encuentros posibles y alimenta la narrativa. Entonces, con gusto y curiosidad te dejo la palabra. Muchas gracias, Filip. Muchas gracias al Museo del Chopo, a Pacho Paredes. Gracias a todos ustedes por venir y aguantar. Nos decía el taxista que el embotellamiento se debía, parece que Emilio Azcárraga se quitó los calzones en medio de Insurgentes por el triunfo de la selección. Y Vida Digital es efectivamente una novela que fue publicada entre dos novelas políticas, ¿no? Entre la novela de Díaz Ordaz y la novela de Televisa. Pero digamos que la elaboración de ese texto pues, había sido anterior a la escritura de las otras dos novelas. Simplemente que es mucho más fácil que las editoriales vendan algo sobre Televisa, por ejemplo, o sobre Díaz Ordaz y el 68, que digamos, un experimento literario que tenía, digamos, como objetivo, o tiene como objetivo, pensar, digamos, las posibilidades escriturales y de tono que nos da la vida en la red, la llamada literatura en Internet. Y es, digamos, una novela en la que no sucede absolutamente nada. Es decir, es una noche de insomnio de un señor que tiene 40 y tantos, que está calvo, que se está echando panza, que lleva 3 divorcios, digamos, la elección del personaje tenía que ser precisa, digamos, porque yo estaba tratando de pensar en mi generación, que es una generación, bueno, la nuestra por lo que veo, que es una generación que está entre tecnología, ¿no? Hace unos años, volviendo de Biarritz a París, en un tren con una escritora brasileña, cuyo nombre he olvidado por mi avanzada edad, ella me platicaba que ella tenía un proyecto en Río de Janeiro, era el proyecto de hacer un museo, y me decía un museo de tu generación, y yo le decía, ¿cómo sería eso?
y me dice, bueno, vamos a poner una máquina de escribir, vamos a poner un rollo de película, un cuarto de revelado, un fax, un telex, ¿no? Es decir, todas las cosas que se volvieron obsoletas con la nueva tecnología y este cambio aceleradísimo que hubo, ¿no? Y entonces este personaje de 40 años tenía que haber sufrido, digamos, esa transición entre las máquinas de escribir, yo me acuerdo todavía la pesadilla que era publicar un libro cuando no existían las computadoras, era una cosa muy artesanal, incluso había una cosa que yo no sé qué habrá pasado con esa industria, ¿no? La industria eran unos frasquitos que les llamaban opaco, y que eran para corregir los negativos de los libros, cuando había una errata y ya no podías volver a sacar otra vez todo el negativo, porque es caro, son planas de 4, pues se usaba eso y era como para retocar y era una cosa muy artesanal. Había un retocador, un negativero le llamábamos, y entonces, bueno, eso era publicar un libro antes. Y después, digamos, con las computadoras, pues ya cualquiera, digamos, puede hacer un libro. Y entonces, o bajarlo y imprimirlo en tu impresora, ¿no? Y entonces tenía que ser este personaje que hubiera vivido la transición y esta aceleración, digamos, es una aceleración en realidad cultural, que tiene, digamos, algunas características que probablemente valga la pena discutir algunas. La primera y la más obvia, digamos, es que se ha acelerado la producción de la escritura y de la literatura dentro de las redes, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, esa aceleración tiene un freno, que es que ahí quedan tanto los llamados cuentuitos o los poetuits o los blogs de literatura con cuentos, con ensayos, con reseñas, etcétera, quedan ahí en la red por los siglos de los siglos y pueden ser consultados en cualquier momento de aquí a que se acabe el mundo. Y entonces eso digamos, también te frena la aceleración y va convirtiendo, digamos, la evaluación, digamos, de la red en algo que ya no tiene nada que ver con lo que se llamaba rating en alguna época y que era para la televisión, ¿no? Que era cuántos aparatos están conectados a determinada hora, ¿no? Con las redes eso no funciona. De hecho, hay ahora un experimento, ¿no? El cloud, que se supone que daría una medida tipo rating de la influencia que tienen las cosas que tú subes a la red, ¿no? Que no sé cómo lo hacen y no lo he consultado porque cada vez que entro a consultar cosas así me hackean, pero esa es otra historia. Y entonces, digamos, queda ahí en la red y puede ser consultado eternamente, ¿no? Y entonces, la influencia de un texto en la red no tiene que ver con el momento necesariamente, sino simplemente con que quede ahí y alguien un día se acuerde de que existe y lo vuelvan a leer, ¿no? Y entonces, bueno, esa sería una característica. La otra es la interactividad total, que se ha vuelto instantánea, ¿no? Ustedes tenían un aparato como la televisión donde no había posibilidades de interacción. Había una simulación de interacción que era, pues llámenos a los teléfonos, no sé qué, para decirnos qué opinan, ¿no? Pero digamos que la interactividad como tal se funda con la red y está todo eso que antes escribíamos en los baños públicos, que ahora se llaman comentarios, ¿no? Y entonces ahí la gente pues, se desahoga, básicamente, y te insulta, ahí resurgen seudónimos que seguramente son las exnovias, y, en fin, y que te insultan. Pero hay una interactividad instantánea, ¿no? Entonces tú subes algo y tienes la reacción de la gente, no necesariamente muy inteligente, pero bueno, hay una reacción. Y eso creo que no lo hemos explotado suficiente, ¿no? Creo que la idea de los comentarios, en lugar de que fueran desahogos, podrían ser en digamos, en un auditorio mucho más profesional, digamos, del Internet, podrían ser interesantes, ¿no? De repente son interesantes. Y por otro lado, una cosa que pues es toda una explicación del cambio cultural que realmente hemos vivido en los últimos 30 años, que es la desaparición de la linealidad, ¿no? Y la aparición de lo simultáneo.
¿no? Digamos, todo el siglo XX, digamos, es la vía del ferrocarril, la cinta del cine, del cassette, del videocassette, sí, son las cintas, ¿no? Un principio y un final, corre la historia, ¿no? Y de igual manera, digamos, la constitución de la subjetividad de nosotros estaba, digamos, alineada con la linealidad, ¿no? Pues estudiabas el kinder, luego, ¿no? La primaria, salías, estudiabas tu carrera, te casabas, tenías hijos, etcétera, y era una historia lineal, ¿no? Y esas historias se contaban en las novelas, ¿no? La historia, digamos, lineal, ¿no? Si ustedes empiezan, pues, Madame Bovary, por ejemplo, empieza con la descripción del pueblo y de la familia del marido, el médico, desde 2 generaciones antes, etcétera, y es como una linealidad que existe. Y las redes han roto la linealidad y se han hecho simultáneas, por lo tanto, deberíamos de esperar que surgiera de ahí un nuevo tipo de subjetividad. Decía Regis Debray, todo nuevo objeto tecnológico crea un nuevo sujeto, ¿no? Y entonces hay un nuevo sujeto. Entonces, bueno, Vida Digital era un poco tratar de explorar quiénes éramos ahora como sujetos en la red, ¿no? Y entonces les digo, es este personaje que es de transicional, digamos, entre tecnologías, y está frente a su pantalla de la computadora y está apagada la computadora. Entonces, ustedes ven que pues, es un espejo cuando está apagada, ¿no? Y entonces él se ve en el reflejo y no se gusta, y entonces la prende, ¿no? Para no verse a sí mismo en la pantalla apagada, prende la computadora y empieza a, por eso les digo que no pasa nada, empieza a tratar de imaginarse cómo sería ligarse a una chica en Facebook que le gusta el avatar, que ese es otro cambio interesante, la gente se enamora de los avatars, ¿no? Es un avatar de una chica en minifalda con una raqueta de tenis, y él empieza a especular sobre la base de la biografía que ella pone, dice que estudia filosofía, entonces empieza a especular cómo sería el encuentro, qué tendría él que hacer para ligarse a esta chica, y acaba especulando él que aparentemente es un corrector de estilo. Ahorita volvemos sobre ese tema del corrector de estilo porque es algo que ya desapareció también. Él es un corrector de estilo, pero podría, digamos, hacerse pasar por un profesor de filosofía y así conocer a esta chica, ¿no? Y de ahí, digamos, se va a la Wikipedia, y ahí, digamos, la novela da varios brincos con la Wikipedia porque es, digamos, el tono falsamente enciclopédico que tiene la Wikipedia, y entonces este autor se pregunta, pues, ¿qué es el amor? ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el origen del cosmos? ¿No? Y todo está en código, digamos, Wikipedia, ¿no? Todo tiene que empezar con los griegos, ¿no? Siempre. Y acaban en el asesinato de Kennedy, ¿no? Es más o menos la estructura que tiene la Wikipedia, ¿no? Y entonces va y viene, digamos, pensando, por ejemplo, otra de las labores importantísimas del Facebook es reencontrarte con tus amigos de la preparatoria que pues, por alguna razón saliste de la prepa, que es para no verlos, ¿no? Y entonces ahora se ha puesto de moda que se encuentran y tal. Yo caí en eso también cuando tuve Facebook y era pues, atroz, ¿no? Yo fui a ver quién estaba más jodido que yo, y entonces más calvo, más panzón, más frustrado, ¿no? En fin, ¿no? Y las conversaciones además se acababan en 2 nada más, ¿no? Era, ¿y qué estudiaste y cuántos hijos tienes, ¿no? Y ahí se acababa la conversación. Y entonces, bueno, él también, digamos, empieza a recordar a un héroe suyo de la preparatoria, que era el típico, que era el jefe el jefe del equipo de fútbol de la escuela, que le caía bien a las mamás de todas las amigas, que se ligaba hasta una maestra se había ligado, no sé qué, y tiene, digamos, como toda la admiración que tenía él en la prepa, y se imagina cuando se lo vuelve a encontrar, y pues es lo que les platico, la cosa más atroz del mundo, el tipo, ¿no? Lo acaban de operar de las hemorroides, entonces van en el coche y pues, saltan un tope y le duele, y fuma, tiene una tos espantosa, en fin, y ya no es el mismo, digamos, héroe, digamos, de la preparatoria como lo recordaba él. Incluso, no voy a contar todo, pero incluso, digamos, su recuerdo más fuerte de la preparatoria
no le dice nada al otro, a pesar de que estuvieron en el mismo episodio, ya no se acuerda, ¿no? Y entonces se imagina cómo sería, pero todavía no ha hecho nada, ¿eh? Todavía no ha picado ni una tecla. Y después, digamos, la tercera gran cosa del Facebook, pues es esta sensación de participación política cuando apoyas una causa con un clic, ¿no? Y entonces se trata de apoyar una granja en Veracruz de 0 emisiones de dióxido de carbono, y entonces él se imagina cómo sería si los que ve él ahí que han dado el clic, cómo serían ellos y cómo sería ir a un viaje con ellos a la granja de 0 producción de dióxido de carbono, y por supuesto otro desastre, incluso un tractor se les queda en el lodo, en fin. Es nuevamente, digamos, es como una caída de las expectativas, y al final, digamos, la novela se va transformando más hacia una narración de por qué, cuál es el porqué de que este hombre frente a la computadora tiene insomnio, o sea, a qué se debe que tenga insomnio. Y entonces ahí se platica, digamos, pues que Hacienda lo tiene frito, le quiere cobrar sobre una casa que no existe, y cuenta la historia de sus padres, cómo le heredaron la casa, etcétera. Y ahí, digamos, se va enfilando ya hacia el final. Cuento todo esto porque lo que yo trataba de hacer era, digamos, qué nuevo tipo de sujetos se estaba creando dentro de las redes. Uno puede ser, ¿no? Freud nos había enseñado que dentro de uno mismo había varios, ¿no? Pues fueron años de terapia, ¿no? Y de mucho dinero gastado. Y ahora la cosa es que afuera están los otros, ¿no? Tú eres muchos, pero afuera, en las redes, ¿no? Ayer justo me estaban contando, hay alguien que molesta a Andrés Manuel López Obrador, más bien a su mujer, en Twitter, y me estaban contando que el avatar, que es un muchacho muy guapo con un bebé, en realidad es una chica en Zapopan, ¿no? Que a su vez tiene una de ella donde no se mete con López Obrador, esta donde se mete con López Obrador, y tiene otro avatar que es su perro, donde pide ayuda para para las mascotas, para que recojan perros, etcétera, ¿no? Y es una sola persona, entonces todo está volcado hacia el exterior. Y eso es un poco lo que ha pasado también, Philip, ¿no? Hemos perdido, digamos, profundidad, la profundidad que tuvo el siglo XX, que eran pues, el marxismo, los marxismos, y el psicoanálisis se resolvió, digamos, en el caso del psicoanálisis con una píldora, ¿no? Que se llama Prozac o Tafil, o como le quieran llamar, y en otros casos con el Viagra también. Todo, digamos, todo lo que era muy complicado, ¿no? Nuestra representación en la cama, aquella frase de Freud de que en una cama había 4 personas, ¿no? Los 2 amantes, el papá de ella y la mamá de él, ¿no? Digo, para entender eso, digo, no, imagínense irse a la cama con ese pensamiento, ¿no? Pero, en fin, y entonces eso se termina, y también se termina de alguna manera la racionalización de nosotros como sujetos de una historia tipo marxista, digamos, ¿no? Donde pues, existía la lucha de clases, la historia elegía a una clase para que encabezara a las demás, etcétera, que también era de un grado de complejidad, lo estoy caricaturizando, por supuesto, porque era de un grado de complejidad muy fuerte, digamos, leer a Lukács, por ejemplo, pues era una cosa bastante compleja, ¿no? Y entonces todo eso lo fuimos perdiendo esa profundidad, y todo acabó en una superficie que me parece que es el nuevo signo de esta nueva subjetividad, y ahí dejaría yo de entrada. Pues muchas gracias, Fabricio. Sí, hay muchas cosas en lo que acabas de decir que da para una plática. Efectivamente, hay en la relación con la palabra, con el lenguaje, con esa forma de existir, varios elementos que son capitales. Primero lo acabas de decir, la fragmentación del ser. Tú puedes ser muchas personas, tú puedes jugar. Hay un lado juguetón que no se subraya suficientemente, pero también hay la imposibilidad de seguir teniendo, por lo menos en la gran mayoría de los casos, un pensamiento recto, como acabas de decir, una acumulación de argumentos que llegan a una conclusión, sino que es la fragmentación, que de hecho
da la sensación, como dice, hemos hablado hace unas semanas con Nicolás Cabral aquí y Daniel Saldaña, y Cabral hacía referencia a Bifo, a este italiano que defiende la posición que a partir de los años 75-80 empezó con la televisión a alto nivel, a alta dosis, a dar una forma de ser muy distinta que era ya no lineal, efectivamente, sino que muy disperso cada persona, y esa manera de ser tan dispersa llegaba a no creer en ideas, pero en mitos. Solo puedes crear una imagen y ya no en un razonamiento que sea acumulativo, por decirlo así. Y defiende Bifo la idea de que con Internet eso se ha multiplicado por 10, lo que era finalmente el espíritu de la televisión, lo retoma esa maquinaria. ¿Tú crees un poquito en eso también? Sí, yo creo que tiene razón Cabral. Estamos viendo una cultura que se le ha llamado indicial, digamos, ¿no? Que es un término demasiado ambiguo para que quede claro, pero lo que quieren decir es que en el caso, digamos, de la imagen se ha vuelto el registro de algo atrás de la imagen no hay nada más, ¿no? Y entonces es simplemente un índice, un síntoma de algo, ¿no? Que no sabemos bien exactamente qué es, pero no es un cambio, digamos, grande, digamos, si lo comparamos con la fotografía, lo que hay detrás de la fotografía. Atrás de la fotografía todavía hay algo, ¿no? Hay un instante de realidad, ¿no? Y en el caso de las pantallas, sean televisiones o sean computadoras, ya no hay nada atrás, es una sucesión de registros uno tras otro, todos relativamente iguales, ¿no? En valor, o sea, cero, ¿no? Y lo que tenemos, digamos, es una sucesión de imágenes, de textos, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera, digamos, que, por ejemplo, en el caso de la lectura ha cambiado también, ¿no? Como miramos, por ejemplo, una fotografía. Yo tengo fotografía, en lugar de cuadros en mi casa hay fotografías, y puedes mirarlo durante años y quiere decir algo, ¿no? Mientras que la lectura, digamos, en la red se ha ido por otro lado, digamos, que no le quiero dar un valor negativo, ¿no? Pero se ha ido por otro lado. Y, por ejemplo, ahora revisamos con fines, digamos, utilitarios los textos, ¿no? Los buscadores nos indican la palabra que estamos buscando y entonces ya no necesitas leer todo el texto, vas a donde vas a ir a escarbar lo que necesitas y a eso le llamamos ahora leer. Pero en realidad la sensación de estar absorto en una novela, con un libro, ya no existe en la red. Esa sensación es solo una sensación que te da el libro como objeto y una tarde perdida leyendo, no sé, La ciudad de los perros de Vargas Llosa, ¿no? Que yo la leí en un día, ¿no? Luego por eso está el chiste de Woody Allen, ¿no? Tomé clases de lectura rápida y creo que Guerra y Paz es en Rusia, ¿no? Entonces, bueno, yo la leí pero esa sensación de estar absorto, de estar absorbido por la lectura, es algo que ya no existe más en la lectura en red, ¿no? Y entonces eso también te da una subjetividad distinta, ¿no? Sí, de hecho, si hablamos de los actores que tienen que ver con la palabra escrita, hoy todos somos lectores, autores, editores. Tienes la posibilidad de, al revés de lo que estábamos diciendo antes, que la personalidad de uno puede estar fragmentada en muchas partes, pero también tú logras condensar esos trabajos y ya nadie pues, te va a molestar. Tú haces tus textos, lees cosas y editas tú mismo y los mandas a la red. Creo que es también otro fenómeno que todavía no vemos con mucha claridad, me parece a mí. Bueno, por otro lado, tú practicas con mucha decisión el dulce arte del Twitter. Más parte de esos autores que se expresan y lanzan frases al mundo a partir de tu computadora así. Quisiera preguntarte un poquito, primero,
como escritura, tú acercas eso al aforismo, por decirlo así, o tú crees que es una materia acumulativa que sería interesante, pues, por ejemplo, publicar los 200 tweets de una persona, o sabemos de algunos autores que hacen novelas por entrega a través de Twitter, o sea, hay que tener paciencia son 142 caracteres, ¿no? 140, bueno. La Guerra y la Paz, efectivamente, lo vas a leer con mucha más tranquilidad que Woody Allen. Pero, ¿me podrías hablar un poco de esta relación con la palabra escrita? ¿Qué significa estar en Twitter para un escritor especialmente como tú? ¿Qué significa lanzar palabras al mundo? Si es formar parte de esa fragmentación que decíamos antes, a esa especie de nebulosis que nadie puede realmente parar, o si crees una médula, un centro en esto. Sí, fíjate que es interesante lo que ha pasado con Twitter en el caso mexicano. En otros casos, en el caso en los Estados Unidos, en realidad, pues básicamente es Miley Cyrus diciendo me estoy tomando un té, ¿no? O Justin Bieber diciendo estoy viajando a Japón para el concierto y cosas así. Pero en el caso de México ha habido toda una cantidad de experimentación de los escritores en Twitter. Está el caso de los aforismos, ¿no? Por ejemplo, Juan Villoro, ¿no? Que hace aforismos pues muy de vez en cuando, pero cuando los hace son geniales, ¿no? Por ejemplo, cuando casi nos elimina Panamá del Mundial, Villoro, que es como ustedes saben, un gran aficionado al fútbol, puso, los mexicanos somos tan mediocres que ni siquiera nos pudimos suicidar bien, seguimos todavía en las eliminatorias, ¿no? En la calificación. Y entonces, pero tienes un poco que estar informado sobre lo que está pasando ese día para entender todo el asunto aforístico de los escritores. Luego, por otro lado, Pancho Hinojosa, por ejemplo, inventó los famosos cuentuitos, él le puso así, y eran pues cuentos en 140 caracteres. Luego hay una chica, asumimos que es una chica por el avatar, pero no, yo no la conozco, que se llama Merlina Acevedo, que hace, sí es chica, tú la conoces, que hace palindromas, ¿no? Y entonces estos que se leen al revés y al derecho, ¿no? Y entonces, pero tiene una enorme capacidad, yo creo que tiene un problema grave en el cerebro, porque tiene una enorme capacidad de hacer 140 caracteres que se lean al revés y al derecho, y se avienta 8 o 9 diarios, ¿no? Y entonces también es aficionada al ajedrez, cosa que me hace sospechar por dónde anda su cerebro. Y digamos, está el hombre del tweet, que es Mauricio Montiel, que ha hecho, digamos, una novela a partir de los tweets del hombre del tweet, ¿no? Abrió una cuenta que se llama El Hombre del Tweet, y entonces va, digamos, ahí siguiendo la historia, digamos, de un señor, ¿no? Y como esas hay muchas variantes de esto mismo, ¿no? Y lo que yo he descubierto es que Twitter puede servir para cosas realmente extremas, ¿no? Es decir, puede servir como espacio de denuncia. Hace, no sé, 2 años, yo creo, una juez en Monterrey expidió una orden una mañana para que la policía detuviera a la periodista San Juana Martínez por un asunto de índole doméstica, y entonces la policía quebró la puerta de la casa de San Juana y se la llevaron. Y entonces, en menos de 3 minutos, Paco Ignacio Taibo, que estaba en Gijón, y yo que estaba en el DF, emprendimos una campaña de aparezcan a San Juana, preséntenla, y apareció 2 horas después. Entonces sirve también para esas cosas. Luego, pues también cuando teníamos tomado el Zócalo por la policía preventiva, pues también desde Twitter hicimos una campaña que acabó en el reparto de libros en el Zócalo y logramos que, iba a decir que Mancera se pusiera los pantalones, pero creo que no fue así, pero algo pasó, digamos, con esa entrega de libros que se desalojó de la policía del Zócalo y pudo haber una feria del libro en el Zócalo que fue exitosísima. Y entonces tiene también que ver con la agitación, ¿no? Es un medio de agitación, mucho más que Facebook. Facebook está marcado desde el principio por su origen, ¿no? Que es un anuario y es un concurso que Zuckerberg organiza de quién está más guapa, ¿no? Y entonces sube las fotos
de las chicas, y en lugar de irse a la fiesta, pues se quedan ahí haciendo el programa y surge Facebook. Y entonces tiene todavía ese carácter, digamos, de ligue, de fantasía sexual, de ilusión amorosa, que no tiene Twitter. Twitter no es para eso. Bueno, hay gente que lo usa para eso, pero a 3, 4 de la mañana ahí anda Jaime Avilés ligando. Pero sí, con unas niñas en Tamaulipas, yo no sé cómo se atreve, pero bueno. Y entonces, sobre todo es un asunto político, Twitter, y sirve como denuncia y sirve como agitación y sirve para que la gente se reúna, ¿no? Finalmente, digamos, el surgimiento tanto de la primavera árabe como de los indignados en España, como el Tomemos Wall Street en Estados Unidos y aquí el Yo Soy 132, fue a base de la agitación en YouTube, en Facebook y en Twitter, ¿no? Sí, lo que acaba de decir de Twitter, efectivamente, Twitter no está inventando una forma nueva, porque por una parte hay aforismos que existían antes de Twitter, hay efectivamente una intervención en el debate público, que es un poquito, es nada más una forma de difusión que no ha cambiado realmente la creación, creo yo, como en cuanto a la relación con la palabra, no ha dado todavía algo distinto a lo que existía antes, o me equivoco, ¿no? Sí, no, yo creo que simplemente hemos ido adaptando la escritura al medio, ¿no? Y no encontrando, digamos, todavía en el medio algo que sea propio, un estilo, una escritura propia del medio, ¿no? Simplemente está pues, limitado por los 140 caracteres y pues se ha dado eso, es, digamos, muy... Ahora, lo deberías de intentar porque es todo es todo un problema. Yo me acuerdo cuando empecé, era todo un problema, te sobran palabras. Pues sí. Y entonces te pone ahí que no puedes pasar eso porque tiene más de 140 caracteres. Y ahora yo lo hago todas las mañanas y no tiene ningún, es como poner el café. Pero me tuve que ir habituando, digamos, a esa estructura, al uso de... Hay gente que hace trampa y pone, en lugar de que, Q-U-E, ponen la Q o ponen una K, eso es hacer trampa. No, tiene que poderse leer, incluso tiene que tener comas, signos de admiración, signos de pregunta, etcétera. Tiene que estar bien escrito y el reto es que esté escrito en 140 caracteres. Pero bueno, hablando de subjetividades, ahí digamos si no hay un gran cambio. Simplemente todos estos medios, en el fondo, Twitter, Facebook, los blogs, son también medios de autodifusión, ¿no? Uno se promueve a sí mismo o promueve un personaje que quiere que los demás vean en el exterior. Y son medios de autopromoción. Siguen teniendo, digamos, en el fondo, en Twitter, por ejemplo, los famosos followers, ¿no? Quién te sigue, quién no te sigue, ¿no? Entonces yo decía que ahora había envidia del follow, ¿no? No del follow, sino del follow. Y entonces, porque pareciera, digamos, que entre más seguidores tienes, eres más célebre, ¿no? Y eso es bastante problemático, porque gente que la sigue tiene muy pocos seguidores, pueden montar una campaña en minutos que acaba teniendo mucho impacto, mientras que no sé, Carlos Lore de Mola, que tiene 2 millones, pues nomás le sirve cada vez que lo abre, lo insultan, y entonces pues nomás le sirve para recibir golpes, ¿no? Entonces es muy relativo, digamos, el asunto de la envidia del follow, ¿no? Porque la repercusión no está medida en el número de seguidores, sino que está medida en cómo lo dices y a quién se lo dices, ¿no? Entonces, si está bien dicho, si está dicho, digamos, con una cosa como lo de San Juana Martínez, con alarma, o por ejemplo, antier, Roberto Hernández, el productor de Presunto Culpable, pues lo iban a meter a la cárcel por culpa de un juez por haber hecho una película, y entonces ahí, digamos, hubo un tono de alarma en Twitter para defender Presunto Culpable, ¿no? Y entonces depende de qué digas y cómo lo digas, y hay cosas pues, que son incluso demagógicas, yo ya los domino, ¿no? O sea, si hablo mal de Peña Nieto, pues claro que voy a tener un montón de retweets, o si hablo mal de Emilio Azcárraga, voy a tener, digo, lo probé cuando llegué aquí con ustedes, les hice un chiste de Emilio Azcárraga y todo el mundo se rió, porque son figuras, digamos, que son risibles en sí mismas y que están siendo, digamos, atacadas permanentemente en las redes sociales, ¿no?
Acabas de hacer alusión a uno de los elementos capitales de todo eso, que es la velocidad, cuando hablabas de la capacidad de reacción y animación. Eso es algo muy nuevo. Y antes la velocidad existía solamente para otra actividad que tú practicas, que es el periodismo. Antes la única persona que tenía que escribir un texto en 2 horas, ¿no?, era el periodista. Los otros no tenían esta necesidad, a menos de que tuvieras un editor particularmente opresor, pero en general no. La escritura tenía que ver con la lentitud, un poco. Y yo creo que en este cambio de relación con el tiempo, me gustaría que nos hablaras, porque es otra cachucha tuya, eres cronista, publicas en Proceso, otros medios de comunicación, textos. Quisiera que me hablaras de eso, del mundo periodístico, cómo quizás todos nos volvimos un poquito periodistas también en ese sentido. Todo el mundo quiere ir más rápido que la noticia, ¿no? Quieres ser, pero tú justamente practicas otra forma de escritura periodística, porque eres básicamente cronista, que es una visión con un poquito más de perspectiva. ¿Cómo sientes tú esta relación con el periodismo y la escritura actual? Y si tú crees que tengo razón cuando hablo de esta aceleración y quizás mucha gente se está acercando a una escritura periodística. Hacer un tuit puede ser, como tú dijiste, una intervención de ese tipo, ¿no? Sí, yo creo que eso ha afectado a varios ámbitos. Es cierto, todo el mundo puede ser ya periodista, ¿no? Bueno, si Adela Micha se dice periodista, por Dios. Todo el mundo puede hacerlo. El que traiga un teléfono celular trae una cámara y se pueden hacer denuncias, registrar cosas, etcétera. De tal manera, digamos, que cuando ya salen los noticieros de la noche, ya no es necesario prenderlos, porque si estuviste en Twitter todo el día, te enteraste de todo, básicamente, ¿no? Es una enorme fuente de información. No sé, por ejemplo, Chucho Silva Herzog sube sus artículos, Sergio Aguayo, luego Álvaro Enrique sube traducciones suyas o algún artículo que le llama la atención en el New York Times, etcétera. Entonces, si sabes a quién seguir, digamos, que no sea Anaí, tienes una fuente de información importante sobre más o menos en qué andan tus pares, digamos, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, en el caso de la aceleración, yo creo que es el gran cambio, Philip, que ha habido, ¿no?, en la entrada del siglo XXI, ¿no? Ya lo dijo 1000 veces Paul Virilio, ¿no? Cuando hablaba de la aceleración. Hay que decir que Paul Virilio, bueno, es un francés que no sale de su casa porque le tiene terror a los coches, le tiene terror a los aviones, le tiene terror a todo lo que se mueva, ¿no? Y claro, ha desarrollado una teoría muy importante, por ejemplo, en su libro La estética de la desaparición, una teoría muy importante sobre la aceleración de los sucesos, de los tiempos y de las subjetividades. Y entonces lo ve como una cosa monstruosa. Yo no le daría ese grado, pero dice, por ejemplo, Paul Virilio dice que nuestras sociedades son sociedades del accidente, en busca del accidente. Y entonces dice, ayer tuve una idea de hacer un museo del accidente, ¿no? Entonces dice, sin incendios no hay electricidad, sin choques no hay trenes, sin descuartizados no hay bombas, ¿no? Entonces dice, un museo de eso, del accidente. Y entonces en el párrafo que sigue dice, lo he pensado mejor, el Museo del Accidente ya existe y se llama televisión. Y entonces eso es, digamos, lo que nos ha pasado como cultura, es una aceleración de las posibilidades, como les decía, de autodifusión y de difusión de otras cosas. En el caso, por ejemplo, del periodismo, de la crónica, como dices, Philip, creo que le ha beneficiado a los narradores el hecho de que las noticias estén inmediatamente en la red. ¿No? Se incendia Tlatelolco y bueno, a los 2 minutos ya hay una foto de un vecino que tomó la foto, ¿no? Entonces ya sabes que está pasando eso. Y lo que no tienes es la narración de los hechos. Y entonces creo que por eso se puso tan de moda, o los españoles lo quisieron poner muy de moda, las crónicas, ¿no? Sacaron el año pasado 2 antologías, ¿no? Una anagrama y la otra santillana. Y éramos puros latinoamericanos, porque a ellos como que se les había olvidado
que Bernal Díaz del Castillo era español y había hecho la primera crónica de la ciudad y la primera crónica de América. Y como que se les había olvidado en ese momento en que nos dimos la espalda unos a otros, ¿no? España se democratizó, entró en una transición mientras nosotros teníamos dictaduras y aquí estaba el PRI, y nos dimos la espalda después del boom, y ellos como que se olvidaron de los escritores en América Latina y los revaloraron cuando empezaron ellos a revalorar a su vez la crónica por Anatomía de un instante de Javier Cercas, y retomaron, digamos, la idea de la crónica. Pero lo que es interesante es no solamente esta moda, digamos, de los españoles, sino que sí es cierto que toda América Latina, pues hay revistas especializadas, aquí está Gato Pardo, lo poco que se puede publicar en Proceso, porque te dan, ¿no? Yo no puedo publicar más de 6 cuartillas porque ya es el escándalo, pero está pues, Etiqueta Negra en Perú, está lo que hace Página 12 en Argentina, etcétera. Hay muchas cosas especializadas para la crónica. Y yo me lo explico pensando en eso, en que las noticias ya no son necesariamente las que van a venir impresas, sino que están en la red todo el tiempo, a toda hora, actualizadas, desmentidas incluso, etcétera, etcétera. Y lo que necesitan los lectores es la narración de los hechos. Y entonces yo diría que eso nos conviene a los escritores, porque así firmamos contratos con adelantos muy jugosos, para narrar una historia, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues tiene que ser una narración, como dice Philip, en lenguaje de crónica o de crónica novelada, y explicar cómo se fueron dando los sucesos. Esa es una parte, digamos, de lo que ha pasado con las redes y la escritura impresa. La otra, y no sé qué opinas tú, es también la fragmentación de los textos. Si pensamos, por ejemplo, en los libros de Mario Bellatín, en los libros de Alejandro Zambra en Chile, incluso en los propios de Álvaro Enrique, yo no sé de qué sí sé de qué se trata con lo que se ganó el premio Anagrama, que es sobre el tenis, o sea que tú y Javier Velasco van a estar fascinados. Pero se ha ido, digamos, como fragmentando el texto de los escritores, ¿no? Como tratándose de ubicar en esta nueva subjetividad. Y eso me recuerda, y con eso termino este pedazo, me recuerda una cosa que dijo Woody Allen, fíjate, hoy lo traigo muy, muy en la cabeza. Woody Allen decía, yo filmo en Nueva York porque cuando digo Nueva York no tengo que explicar nada. Todo mundo en el mundo sabe que es una isla y que tiene rascacielos. Sí, yo creo que hay un elemento capital en lo que acabas de decir, que es, efectivamente, entre más información y entre más imágenes acumuladas y más velocidad, más legitimidad tiene el cronista, por ejemplo, o el escritor. De la misma forma que todavía estamos en procesos que no vemos bien hacia dónde van, pero podemos suponer que con esa cantidad de textos, cantidad delirante de textos que hay en la red, el sello editorial va a ser cada día más importante. O sea, tú vas a reconocer el sello de tal editorial o de tal persona o de tal blog, y la firma de un autor también es como una marca, ¿no? Yo creo que esa acumulación, ese crecimiento enorme que se debe a esas tecnologías nuevas y a la circulación más acelerada, no solamente en volumen, pero en velocidad, hace que efectivamente son los mejores profesionales que van a beneficiarse más de eso. Y fíjate que también hay otro fenómeno que está pegado con que es, tal pareciera que hemos perdido un poco de materialidad con lo virtual y estamos en busca de lo material, ¿no? Entonces, así como está el boom de la crónica, también está el boom de los documentales. Hace 20 años no existían estos festivales inmensos, hay por lo menos 2 en México que son inmensos, uno es Docs y el otro es Ambulante, que están dedicados al documental, como si nos hiciera falta que nos pusieran al principio de la película basada en hechos reales. Y ya inmediatamente estás atrapado porque estamos en búsqueda de algo que se nos ha ido un poco de las manos, que es la materialidad. Y yo pensaba en eso el otro día, Philip, precisamente cuando coincidimos en la Feria de Oaxaca.
ha habido, según yo, ha habido una exacerbación del interés de la gente porque le firmes un libro. Como si eso le diera, digo, en mi caso, claro que le da más valor, ¿no? Pero, no es cierto, pero era un chiste. Como si eso le diera un extra, digamos, de materialidad al propio texto, ¿no? Lo vuelve único, digamos, lo vuelve un objeto, ya no un objeto industrial, sino que ya te lo apropias. Yo creo que hay algo así, de ese tipo. Pero en cuanto a tu pregunta, que habrías un campo que sería muy complejo tratar, efectivamente la escritura fragmentaria, yo sé por qué me lo dice Fabricio, es uno de los elementos que el crítico francés Maurice Blanchot puso en evidencia, que según él, la evolución de la literatura iba a romper con la linearidad del texto y iba a confrontar el texto a la no existencia, o sea, al silencio, y el confrontamiento con el silencio era reducir los textos y dejar espacios en blanco adentro de la página, lo que existió a partir de Mallarmé, digamos, en la poesía, y él dijo eso iba a ser general en toda la escritura. Fue una especie de análisis de como él llamó eso, la desintegración, este proceso de los textos que se van diluyendo y que poco a poco iban a llegar a esos fragmentos que pueden leerse de manera independiente cada uno y también con una cierta linearidad. Eso son centenares de páginas de Blanchot sobre el tema y la verdad es un tema muy complejo, muy difícil. Pero quisiera abordar también, antes de dar la palabra a Sara, otro tema que a mí me parece importante, que es me da la sensación, pero no sé cuál es tu opinión, me da la sensación de que todo un mundo de la escritura de antes pasó a la red, que se llamaban los diarios íntimos, y que ahora un adolescente, que antes la mitad de las chicas que conocíamos tenían su diario con una llave, ¿no? Y evitar que vamos a ver que si estábamos o no adentro del diario. Hoy en día eso circula a través de la red. Yo creo que ese yo omnipresente, esa escritura en primera persona, autobiográfica, autorreferencial, que alimenta un ego en construcción, por decirlo así. Yo no sé si todavía los chicos y las chicas llevan su diario con la llavecita, me da la impresión de que es más fácil un código en tu computadora y escribir ahí, y lo que tú hiciste en tu novela, y por eso quería cerrar, digamos, esa parte de la plática, esa idea de que la computadora es un espejo también, y que alimenta el ego de él que la usa, ¿no? Es una especie de como tú decías, el espejo de los cuentos de hadas, ¿no? Entonces yo creo que, más bien me gustaría que tú me hablaras de eso, si tú sientes que esa escritura en primera persona, este yo que estaba en los diarios íntimos de tantas personas, pues ahora está ahí disponible en blogs, etcétera, etcétera. Sí, fíjate que sí, creo que finalmente la red se ha convertido en una escritura autorreferencial, efectivamente, autobiográfica incluso. En muchos de los blogs que yo sigo, que son blogs literarios, ¿no? Como, no sé, como el de Iván Tais, por ejemplo, que lo hace desde Perú, la Moleskine, y otros, digamos, lo que encuentro son, pues sí, como la construcción de un ego, ¿no? Es decir, no solamente la escritura en el yo o del yo, sino también pues las obsesiones, los intereses particulares, las curiosidades de cada uno. Yo ya sé que Iván Tais se va a referir a Mario Bellatín, por ejemplo, porque son compadres y son parecidos incluso en la escritura, se admiran mutuamente y entonces eso es una especie de construcción, digamos, de un yo, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa, no me he puesto a pensar con toda profundidad en qué tipo de yo es el que estamos formando en las redes, ¿no? Por supuesto es un yo que habla, por supuesto, en primera persona, pero ¿qué contendría, digamos, con todos estos elementos que hemos abordado hoy, ¿no? Pues falta de materialidad, la posibilidad de dispersarse en varios yos, en varios otros, la posibilidad de adquirir un tono para distintos medios en la propia red,
porque también es otro de los asuntos, ¿no? No es lo mismo lo que tú subes al blog, en tu blog, como dice Philip, que es una especie de diario de señorita del 19, o lo que subes a Facebook, o lo que subes a Twitter. Vas cambiando, digamos, de yos escriturales, ¿no? Y entonces me quedo, digamos, con la pregunta de qué es lo que estamos construyendo cuando decimos yo soy en las redes, y me acordé de una frase que creo que es de, no sé, es de algún francés, pero no me acuerdo ahorita de quién es, que decía, lo único que no está, una de las cosas que no está prohibida en la escritura es decir, yo he muerto. Bueno, con esta frase vamos a terminar la primera fase de este encuentro. Muchas gracias a Fabricio por sus palabras y por favor, pues nos encantaría que entraran ustedes en el debate, si tienen precisiones, críticas, preguntas, elogios. Si tienen una botellita de agua, alguien. Perdón. ¿Cómo es? Pero ¿cómo es? Es museo. @Museo del Chopo. Es el tweet. Ese es el Twitter. También para que nos puedan escribir. A ver si alguien… Ya fue una cantidad tan grande de palabras que están noqueados. No, es que se enteraron que había streaming y ya les dio pena. Ah, ya, sí. Sí, a ver. Buenas noches. Sí, se escucha. Bueno, hay un chico que al parecer es editor, entonces él nos comenta que habría que matizar eso de los correctores de estilo no existen, porque si no existen, entonces él ya no existe o mejor hace otro trabajo. Y también nos comenta esta misma persona que se llama Lucio Fulci, ¿por qué tiene que estar bien escrito un tuit? Es como letra chica para que te quepa todo en un acordeón, ese es como su comentario. ¿Por qué tendría que estar bien escrito un tuit si a él le parece? Y otro chico le contesta que la verdad es que cada quien hace sus códigos, el chiste es que se entiendan. Entonces, enmarcado en todo esto de la red. Gracias. Muchas gracias. Sí, esto del acordeón está bueno. No, yo me refería, por supuesto, a los tweets literarios nada más, ¿no? No a los que usa la gente para decir que va en camino a, ¿no?, un examen, cosas así. Esos, pues, bueno, tienen otros códigos y incluso otra ortografía, ¿no? Y yo no los entiendo. Cuando en Twitter no se entiende algo es que está escrito con esa ortografía o viene de Monterrey. Y en el caso de los correctores, no, bueno, era por supuesto un chiste porque en la novela el personaje es un corrector de estilo y es algo, digamos, que hemos dejado, la corrección ortográfica, no la de estilo. La corrección ortográfica es algo que se ha dejado de practicar porque la propia computadora lo señala, ¿no?, con rojo y con verde las inconcordancias, ¿no? Y entonces yo me refería exactamente a eso. No, por supuesto, no voy a poner en duda la existencia del corrector de estilo, ni voy a poner en duda su capacidad para reaccionar en el streaming. Sí, también justamente como lo comentamos hace muy poquito, los oficios que permiten profesionalizar la escritura van a ser cada día más importantes. Al revés, yo creo que el corrector de estilo va a ser un trabajo que se va a necesitar cada vez más por la cantidad de cosas que acabas de mencionar, que es como un flujo de palabras que los que se van a anotar son los que mejor. Sí, por ejemplo, esta creación colectiva de correcciones tras correcciones que es Wikipedia, bueno, basta abrir William Shakespeare para ver lo que es las contradicciones entre todos los lectores de William Shakespeare que se han metido a la página a tratar de rendir una versión de sus cosas. Yo creo que es la página de Wikipedia que más contradicciones tiene. Y está bien, pues, porque permite un debate, ¿no? Otra pregunta. Sí. Hola, buenas noches. Yo nada más quiero compartir algunas ideas con respecto al espacio de
de lo virtual y de las redes sociales. Yo creo que una de sus características es precisamente que nos convirtió a todos en entes públicos, en personalidades públicas. Al compartir nuestras cosas en la red, dejamos, como bien decías, el diario atrás y nos convertimos en personas que pueden ser localizables por todos o por cualquiera, ¿no? Me llamaba la atención lo que hacías, los comentarios que hacías sobre algunos de tus pares escritores, sobre sus costumbres de coquetear en la red a altas horas de la noche, ¿no? Algo que debería ser de lo privado y que sin embargo se vuelve público, y que tú, siendo su amigo, su conocido, puedes verlo, y que yo, siendo alguien totalmente ajeno a su vida, también puedo verlo, ¿no? Entonces esa es una de las principales características, ¿no? Todos somos entes públicos. Luego, dos, rompe fronteras y democratiza los espacios. O sea, rompe fronteras, y bien lo decías, con figuras que tienen 20,000 o millones de followers. Ellos antes, en sus círculos sociales, hace 20, 30 años, solo tenían gente que los alababa, gente que los reconocía, tenían puros espejos a su lado, ¿no? Hoy se encuentran con la realidad de que no todos coinciden con ellos, se dan cuenta de que hay más realidades más allá de sus círculos sociales primeros, ¿no? Entonces, hoy democratizamos los espacios, hoy le podemos mentar la madre a Felipe Calderón, le podemos decir que no nos gustó la forma en que hizo política durante su sexenio, cosa que hace 12 años o 15 años ningún mortal hubiera podido hacer, ¿no? Lo más que hubiera hecho es escribir un correo y no hubiera llegado, ¿no? Entonces esa es otra característica. Y con respecto al boom de los festivales, creo que tiene que ver más con la democratización de las tecnologías. Lo que te hace es que genera más productores. Antes no había festivales de documentales ni de otras cosas, porque solo yuppies y gente rica podía hacer documentales. Hoy con tu teléfono haces un documental. Entonces la cantidad de materiales te permite tener mucha basura, y de esa basura, por cuestiones casi simplemente matemáticas, te vas a encontrar con 3 o 4 joyas producidas por don nadies, que igual hace 30 años jamás hubieran tenido la oportunidad de llegar a compartir sus visiones particulares del mundo con tanta gente como lo hace hoy, ¿no? Entonces, creo que no estaría de acuerdo con algunas de las cosas que tú planteaste sobre las redes sociales a partir de esto que yo comparto contigo, ¿no? Entonces, simplemente estas es las ideas que en esta serie de diálogos pues se han venido construyendo, ¿no? Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Había una pregunta por aquí, ¿verdad? Aquí abajo. Bueno, sí, yo quería preguntar, más que nada en el aspecto tecnológico, que ¿cuál ha sido el beneficio que te ha aportado a ti por parte en tu escritura o en la forma que te expresas, tecnológicamente hablando? ¿Qué es lo que más te ha beneficiado? Habría que verlo bien en profundidad también, pero yo tengo la impresión de que el estilo, o más bien no el estilo, sino la sintaxis se ha acelerado. Basta, digamos, decir un par de adjetivos para ya tener, digamos, todo un retrato rápidamente de una situación, ¿no? Y creo que eso es gracias a la velocidad en las redes. Habría que ver, necesitamos aquí un crítico literario, ¿no? Así que se ponga, ¿no? Que le den una beca en Princeton o algo, o pues mínimo del FONCA, que se ponga a ver cómo, si se ha acelerado o no la sintaxis de los escritores. Yo tengo la impresión de que sí, es decir, por poner un ejemplo de Carlos Fuentes a Juan Villoro, yo creo que ha habido una aceleración de la sintaxis y que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Yo diría que ese es el punto, digamos, que me ha afectado más, particularmente como escritor, ¿no? Ok, gracias. Muchas gracias. Arriba. Es igualmente de nuestra streaming, y un chico que se llama Lista Croix
nos comenta, es decir, para los escritores principiantes del mañana, ¿cómo sería la nueva forma de escribir? ¿Y cuáles son sus 3 libros que le enseñaron a tener el oficio de escritor? Ese es Peñanetazo, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué? La primera era… jóvenes… Ajá. ¿Cómo sería la nueva forma de escribir? Para los jóvenes escritores. No, bueno, pues hay muchas formas de escribir, hay muchos géneros, hay muchos estilos, hay muchas voces distintas, tonos. Pero retomaría un poco una cosa que decía Filipa al principio de este escritor argentino que había hecho una novela a base de emails. Hay otro ruso que tuvo, Petrov, me parece que se apellida, que tuvo un enorme éxito en Rusia y en Europa del Este, y era lo mismo, era una historia de unas voces que estaban encerradas aparentemente en la red, vía correos electrónicos, y de pronto, al final de la novela, y se las cuento porque no es buena, o sea, no la lean, pero la idea no era mala. Al final de la novela se dan cuenta que están en un laberinto virtual y se los va a comer el minotauro que está esperándolos, ¿no? Y entonces era como muy extraño, digamos, el ejercicio, porque sonaba un poco artificioso, ¿no? Sí, el hecho de que no tengan materialidad y sean solamente correos electrónicos, a mí me pareció buena idea, pero no muy bien desarrollada, y yo creo que hemos aprendido a desarrollar literatura a partir de estas tecnologías cada vez mejor, ¿no? Sí, para ser un poco complementario con lo que dice Fabricio, hay tantas formas de escritura que efectivamente es difícil dar una respuesta a una pregunta tan general. Pero a mí me da la sensación de que si un joven escritor quiere dedicarse a la escritura literaria, para llamarlo así, de manera seria y profesional, efectivamente yo creo que esa escritura va a ser cada vez más exigente, cada vez más difícil, cada vez más literaria, entre comillas, para justamente ponerse en contra de toda esa invasión. Yo creo que va a haber una interiorización de la escritura, va a haber un trabajo sobre sí mismo. Por ejemplo, tuvimos aquí una charla en este ciclo con el poeta iraní Mohsen Emadi, y Mohsen trajo muchos ejemplos de cómo la poesía se podía adaptar al mundo de Internet, dándole una vida distinta a la palabra. Pero se ve que había todo un lado juego, todo un lado utilizando las técnicas y las características del ciberespacio, pero al mismo tiempo los poetas que practican eso, cuando se ponen a redactar textos que va a ir en soporte papel, son poetas de mucha densidad y de mucha complejidad. Yo creo que va a haber un poco de eso también. Y en cuanto a los 3 libros, bueno, la Biblia, algunas partes de cuando era yo joven, La silla del águila de Enrique Krause, y Carlos, ¿cómo se llama el libro que es en contra del Enrique Krause? ¿Eso va a ser la palabra final? No sean así. Sálvenlo, por favor. No con… de mis 3 libros, sería… pues tienen que ver con cultura francesa, entonces es un poco penoso. Pero sí tiene que ver con La edad de hombre de Michel Leiris, quizás El extranjero de Camus, sí, ¿cómo se llama? El de Steinbeck, de Los hombres y… de hombres… Las niñas del aire. Of Mice and Men, sí, de ratones y hombres. De ratones y hombres, sí. Así como los que leí en los momentos más críticos y que aportaron más. Pues ya con esa invitación a la lectura nos vamos a ir. Muchas gracias por haber aceptado, a Fabricio por haber aceptado venir hasta aquí, y a ustedes también. Gracias. Y pues mañana seguimos, es una semana muy intensa en nuestro ciclo por razones de marchas y de problemas que hubo. Mañana estará con nosotros Néstor García Canclini, que yo creo que tendrá una aportación muy grande. Sabemos que es uno de los grandes estudiosos del mundo cultural en América Latina, y entonces ahí tenemos, yo creo, una charla también de primerísimo nivel. Muchas gracias a todos, buenas noches.